estamos con Ana María Echeverría, vocera del Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué lugar ocupa este tema hoy en día en las agendas de los diferentes estados? Bueno, en realidad es un tema que ha ido, por un lado, aumenta la preocupación en algunos casos por situaciones muy particulares, pero por otro lado, bajan los recursos para atenderlo y baja también en muchos países poder pensar, analizar el tema a fondo y se sale por la vía más fácil, que es simplemente acentuar el aspecto represivo, ¿no? Sí, y a veces uno se pregunta, ¿no? Si ciertos cambios o ciertas dinámicas que se han dado en el correr del tiempo en lo que tiene que ver con este tema, a veces tienen que ver en un acto por la galería, más que nada por parte de los estados, cuando ya todos sabemos, no es un secreto, que las diferentes organizaciones que tienen que ver con el narcotráfico antes tenían un dedo y una uña, ahora prácticamente quizás tengan todo un brazo dentro de los diferentes estados, quizás a diferentes niveles y con diferentes tipos de pactos. Quizás algunos pactos son más profundos, más violentos, quizás otros son del hecho de tratar de mantener un equilibrio. Digo, me imagino que eso, como cualquier negocio, se debe tratar de diferentes maneras y debe tener diferentes resultados también en el diario convivir de las sociedades. Sí, nosotros arrancamos incluso poniendo la mirada en un lugar un poco más macro todavía, y es como poder pensar la geopolítica de las drogas en este tiempo, en un tiempo de mucha crueldad, en un tiempo en el cual empieza a haber una cuestión como de dueñidad, como dice Rita Segato, la argentina, en donde algunos gigantes, sobre todo vinculados a las tecnológicas y bueno, aliados al poder político de las grandes naciones, van como adueñándose del mundo y van marcando reglas de juego donde todo lo que es la preocupación por las personas deja de ser un objetivo. Los objetivos son comerciales, ¿no? Puramente seguir aumentando la riqueza y el poder de una minoría absoluta del mundo por sobre la pobreza de la gran mayoría de las personas. Hay una pérdida de humanidad muy grande. Entonces, en ese interregno pasan cosas como muy terribles, ¿no? Hay un aumento también de una mirada desde lo punitivo, desde el castigo, que tiene que ver con avanzar sobre los recursos. Y bueno, a veces el narcotráfico es una excusa para avanzar en el mundo, avanzar apropiándose de. Y en paralelo otros operan desde las economías ilegales, también desarrollando sin ninguna duda grandes márgenes de poder, pero bueno, porque desde la economía lícita se opta por también dejar todo un enorme mercado en manos de lo ilegal, ¿no? Igual uno se pregunta, Ana María, quizás no es para ti la pregunta, o quizás sí, ¿por qué este camino que estamos siguiendo desde hace muchísimos años y quizás cada vez más está faltado de violencia? Porque el ser humano, históricamente, siempre buscó salir un poco de su eje para entrar en otros estados, a veces por cuestiones espirituales, a veces por cuestiones de entretenimiento, por el motivo que fuera, no importa, pero es parte de la condición humana. Y a veces uno no entiende por qué todo esto tiene que estar teñido de violencia, cuando en realidad quizás se podría estar en un camino igual, pero de repente de otra manera, en una manera de mejor convivencia también, porque además muchas veces quien se droga o quien consume ciertas drogas ya viene condicionado, es decir, se le pone una camiseta determinada que lo hace a partir de ahí tomar actitudes que quizás no eran las actitudes que querían, no era lo que querían un principio con todo esto. Sí, sin duda. Yo te diría dos cosas. Una, en la violencia en buena medida es parte de la inequidad, de la justicia, de la injusticia a nivel social, eso por un lado, pero por otro lado también que de algo que estamos convencidos es de que las políticas de drogas han causado mucho más daño del que jamás podrían llegar a causar las drogas en sí mismas, ¿no? La opción por políticas de drogas centrada fuertemente en el castigo, en la persecución, que siempre además recae
por lo general en los últimos eslabones, o es el consumidor o es la vecina que tiene para traficar 3 o 4 dosis o lo que sea. En realidad no soluciona ningún problema de ningún tipo, pero sí genera este incremento de la violencia. Entonces, las políticas de drogas prohibicionistas, punitivistas, dañan más de lo que puede dañar las drogas en sí mismas. Sí, lo que pasa que también a veces hay que pensar en el modelo de negocios, ¿no? Si yo te vendo, si vos vas a hacer una torta y yo soy un buen negociante, te voy a vender la harina, te voy a vender el azúcar, te voy a vender la vainilla, te voy a vender los huevos, te voy a vender la leche y si puedo te voy a vender la tortera y también el horno. Me imagino que todo esto tiene que ver con todo lo que está mezclado en esto cuando hablamos de drogas y violencia. Hablo de las sustancias en sí, hablo de las armas, hablo de la logística, estoy hablando de todo eso prácticamente, ¿no? Claro, sí, el crimen internacional, digamos, los mercados ilícitos no son exclusivos, son como multinacionales, digamos, de lo ilegal, donde en general aparecen el tráfico de drogas, el de armas y el de personas, y la trata de personas ligadas a los mismos capitales y a los mismos grupos. Y esto desde el punto de vista de la lógica del negocio, como decías tú, pero también el intento de control de determinados territorios, ¿no? La competencia planteada en esos términos, sin ninguna duda, acarrea, digamos, esto de avanzar con violencia, ¿no? Entonces, esto es una opinión personal y de mi equipo de trabajo, pero nosotros tenemos una evaluación muy buena de lo que ha sido la política de regulación de los mercados del mercado en Uruguay, tanto del cannabis como también el tabaco. Son diferentes estrategias, pero entendemos que las políticas prohibicionistas lo que hacen es fortalecer los mercados ilegales y que en cambio la regulación del mercado permite que el Estado intervenga de una manera que hace mucho más saludable los vínculos y las relaciones con este tema. Sí, pero me parece, yo estoy de acuerdo contigo, Ana María, pero también pienso que hay un tema cultural que es mucho más grande que todo esto, en el sentido de que cuando se toman este tipo de políticas es como Don Quijote contra los molinos de viento, es muy chico la iniciativa es muy chica en lo que tiene que ver contra todo lo que tiene que luchar de alguna manera, ¿verdad? Por supuesto. En realidad yo creo que la experiencia uruguaya es como una experiencia de laboratorio de alguna manera que igualmente está permitiendo que también otros países estén mirándola, evaluándola, considerándola. Canadá habla de nuestro modelo, aunque ha implementado el suyo que es diferente. Colombia lo está tomando en cuenta. Me parece que la evidencia científica que se genera ahora que se han hecho evaluaciones al respecto, la evidencia científica muestra que el modelo es muy bueno, ¿no? Se habla, siempre que hablamos de este modelo pensamos en el cannabis, ¿verdad? Pensamos en la marihuana. ¿Qué es lo que pasa con otras drogas? ¿Se está hablando de esto? Se está hablando. Se está hablando en este país, se está hablando en otros países, en la región, y hay, sobre todo me parece que el tema de los psicodélicos es probablemente el que siga en la lista de las sustancias que se considere la posibilidad de regular, ¿no? Habrá que ver, ahí como tú dices hay un tema que tiene que ver con lo cultural, donde va a ser necesario también, en la medida en que haya modificaciones legales, acompañarlas fuertemente de políticas públicas que sean políticas de prevención, de sensibilización y también de atención en salud. La cuestión es que, y esto es una de las cosas que viene dada desde los centros de poder económico, digamos, se recorta absolutamente la inversión para trabajar en el tema de las drogas. Es algo si nosotros miramos, porque en el mundo esto por suerte también está medido, cuánto se gasta en atacar a la oferta, es decir, en todo lo que tiene que ver con el gasto de la policía, de la represión, de los ejércitos, de hundir barcos o lo que sea, en relación a cuánto se gasta en políticas de prevención o de tratamiento, es absurdo. Prácticamente no se destinan recursos a las políticas de trabajo directo con las personas. Y eso quería preguntarte, Ana María, porque en el seminario
hubo distintas mesas con distintos actores, ¿no? Y el tema de lo que puede ser todo lo que son campañas, lo que es la prevención, siempre nosotros lo planteamos acá con Cairo en la mesa cuando recibimos a personalidades a las que podemos hablar de estos temas desde la importancia de poder frenar antes de que empiece el consumo. O si no, una vez que está instalado el consumo, ¿qué se hace después con el consumidor? ¿Cómo se lo ayuda? Y me interesa esa mirada, a ver desde qué lugar estuvo abordada en el seminario y con qué conclusión un poco se quedan, porque del seminario participó la sociedad civil organizada también, que es donde termina recayendo muchas veces los tratamientos, porque no hay cupos en el Estado para poder llevar adelante tratamientos de desintoxicación, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos intentando plantear el tema, así como los seres humanos somos una unidad y no del mismo modo las propuestas, no fragmentarlas tanto, ¿no? No decir, bueno, aquí con estas personas voy a hacer prevención, con estas voy a hacer tratamiento, sino poder pensar abordajes integrales que ubiquen al sujeto en el centro y sus sufrimientos. Y nosotros podemos de alguna manera trabajar sobre aquellas cuestiones que generan la necesidad de los consumos problemáticos, y acá lo diferencio del consumo recreativo o experiencial, pero los consumos problemáticos, uno dice, bueno, por ejemplo, ¿por qué hay tanto consumo al interior de las cárceles? Porque qué infernal que es poder tolerar cómo es la vida en una cárcel. Bueno, yo te voy a preguntar algo con respecto a eso. ¿El Estado y las políticas carcelarias son el reflejo de la gran falla, o de repente puede llegar a ser la gran base de todo lo que viene después, cuando hablamos de situación de calle, cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de una sociedad, y voy a hablar de la nuestra específicamente, donde la delincuencia ha crecido hasta transformarse en un fenómeno cultural? No solamente un tema de necesidad, acá hay un fenómeno cultural que es muy fuerte. Sí, yo creo que hay como una fantasía muchas veces de la cual es portadora la sociedad en general, ¿no? No me refiero únicamente a los políticos, sino a la sociedad en general, como una fantasía de que encerrar a las personas, sea en el manicomio, sea en la cárcel, sea en una comunidad de tratamiento, pero con encierro, resuelve algún problema. Exacto. Y en realidad no. En realidad lo que se quitas de la vista por un tiempo un problema que mientras tanto va creciendo en esos lugares de reclusión. Y bueno, todos sabemos que desde la cárcel se manejan muchos de los vínculos que el narcotráfico tiene en los territorios, también que hay gente que ingresa sin consumir y sale adicta. Y no solo, ¿no? Pasa esto con la cárcel, también es la ilusión de internarlo, ¿no? Como si esto fuera a resolver los problemas. De eso hablaba justamente Ana María, y quiero ir un pasito para atrás para volver a lo que te había planteado. Desde lo que vos decías de poder atajar también los consumos problemáticos, de ver por qué consume la persona, ¿no? Una cosa es cuando está ya adentro de la cárcel. Seguro, la enorme mayoría ya viene con consumo previo, otros empiezan a consumir adentro. Pero ¿qué es lo que se ve que tanto se está avanzando en eso, ¿no? Del poder abordar a las razones que nos pueden llevar a consumir distintos tipos de drogas. Claro, yo creo que hay un debe muy grande que muchas veces se ha pensado. La política de prevención en muchos países, digo esto como paradigmas viejos, en términos de decirte tal sustancia tiene tales efectos, y entonces los programas se basan en informar, y yo me río además porque los adolescentes saben más que nosotros muchas veces sobre qué pasa con las drogas. Siempre decimos, cuando le decís a un adolescente, mirá que si te drogas te vas a morir, y los chicos miran, por ejemplo, a los Rollins y ven cómo a la edad que tienen siguen saltando arriba de los escenarios y han probado de todo. Entonces, ¿quién se va a creer eso, no? Claro, lo que pasa es que... pero ¿por dónde abordar entonces? Creo que no pasa por hablar, por llevar el discurso adulto de tenés que hacer esto y no tenés que hacer lo otro, sino escuchemos qué les está pasando a los adolescentes, a las mujeres, a los adultos mayores, por qué cada sector en particular
puede estarse vinculando o no de manera muy problemática. Los adultos mayores con el empastillamiento, donde también de alguna manera hay veces en que el sistema de salud es cómplice, ¿no? ¿Cómo acallamos el malestar con sustancias, ¿no? Estás angustiado, empastillate, estás angustiado, fumate esto, tomate aquello, ¿no? Entonces, poder ir a interrogar el sufrimiento. Y después otra cosa, digo, es una fantasía pensar que las drogas van a desaparecer y las personas van a dejar de drogarse. Eso no es viable pensarlo. Entonces, bueno, podemos sí atender en algunos casos a prevenir los vínculos problemáticos con las sustancias, pero sobre todo tenemos que poder apuntar a políticas de reducción de los riesgos, de gestión, de reducción de los daños, gestión de los riesgos, reducción de los daños, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, estás tomando esto, lo otro, bueno, vamos a ver un poco cómo podemos hacer para que te cuides. Sí, pero de cualquier manera uno... En vez de esto, pensá en aquello. Lo que siente también es que a nivel de lo que puede llegar a ser la respuesta estatal, quizás a veces el Estado está... Vamos a ser buenos. Quizás esté sobresaturado también y que de alguna manera tampoco tiene la posibilidad de atender todas las situaciones, por lo menos por ese camino, por el camino de la escucha, por el camino del descanso mental, del tratar a la persona y después a todas las personas en ese camino de la comprensión o de hasta de una profundidad de la comprensión de lo que está pasando y por qué hace lo que hace. Sí. A veces uno se pregunta si en algunos casos no sería bueno sudar un poquito más la camiseta a la hora de tratar de salir de ciertas adicciones y ser un poco más severo. Yo no estoy hablando de dar palo ni de encerrar más adentro, ni no estoy hablando ni de agujeros infectos ni nada por el estilo. Estoy hablando de políticas un poco más severas a la hora de que una persona demuestre también la voluntad de querer salir. Creo que este país, como dijo una persona acá, está sobrediagnosticado en muchos aspectos, sí. Y en este también está sobrediagnosticado. Sí, yo ahí te diría dos cosas. Por un lado, es cierto que el Estado está sobresaturado y sobre todo que partimos de la base de que al menos en los últimos periodos de gobierno la asignación presupuestal y la posibilidad de asignación presupuestal está limitada, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, y en ese sentido poder pensar en las alianzas que pueden fortalecer al Estado para trabajar en esta línea, ¿no? Las alianzas con distintas organizaciones de la sociedad civil y no específicamente de drogas solamente. Y lo otro es eso, yo creo que, a ver, si estamos pensando, suponte en... Voy a poner ejemplos, ¿no? Una mujer consume alcohol excesivamente porque es la manera que tiene de poder tolerar la situación de violencia de género, de violencia intrafamiliar que está viviendo. Un grupo de jóvenes consumen determinadas cosas porque no pueden estudiar, no tienen proyectos, no tienen trabajo, están en semicalle, y bueno, y lo sobrellevan de esa manera. Alguien está en situación de calle y la única forma de tolerar el frío y el hambre y estar en calle y la violencia es consumir. Pero también, nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado con mujeres que eran mujeres amas de casa, señoras de barrio, empleadas en talleres de costura, a las que les daban cocaína para que trabajaran sin parar hasta terminar el pedido que tenían que entregar. Transportistas que consumen cocaína para poder llegar de Montevideo a San Pablo parando solo para comprarse algo de comer una vez o dos en el viaje, ¿no? Es decir, hay muchas situaciones, ni que decir en otros ámbitos, ¿no? Donde el estrés y el miedo de perder la posibilidad y la sobreexigencia laboral y todo eso van acompañadas de consumo. La cantidad de docentes, hay veces que encontramos que están certificadas por temas de estrés, de angustia, de salud mental y con indicación de pastillas, de benzodiazepinas, de ansiolíticos. Entonces, si no vamos a mejorar y no únicamente desde una secretaría, desde una oficina, sino con políticas que sean
políticas integrales, donde se impliquen las políticas de vivienda, las políticas de trabajo, de empleo, con las de salud y prevención, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Hay que poder mejorar la calidad de vida de las personas para que si eligen consumir no sea para llenar un agujero o para cumplir con determinadas cosas. O evadirse de determinadas situaciones exacto. Que en algunos casos tienen solución por otra vía, lógicamente, ¿no? Y no todos los consumos están atravesados también por la voluntad, en el sentido, lo digo, de que no siempre la persona lo está haciendo ni por algo recreativo, en esos ejemplos que vos decías, ¿no? Como también el tema de la salud mental queda atravesadísimo por todos estos temas, y cuando pensamos cómo prevenir también hay que hacer un abordaje desde ese punto de vista, ¿no? Exacto. Y también me interesa el tema también, escuchar tu opinión, Ana María, de la baja percepción del riesgo que hay de algunas drogas, ¿no? Sí. Nosotros, sin ninguna duda, como país, y especialmente si lo pensamos incluso en los jóvenes, el tema que tenemos es el alcohol. Claro. Esa es la sustancia que genera realmente mayores riesgos en la población. Esa es la primera. Estamos ahora con un tema importante con las bebidas energizantes. Uh-huh. También. Y además las mezclas, ¿no? Alcohol, bebidas energizantes, claro. Todo eso que es como explosivo. Y sin ninguna duda tenemos una naturalización de esos consumos como sociedad. Es decir, si de pronto un adolescente se fuma un porro de marihuana, bueno, genera ciertas alertas en su lugar de estudio o en su familia o algo. Pero si volvió borracho de una fiesta, son cosas de los adolescentes o de los jóvenes, ¿no? Es decir, y lo mismo pasa un poco con el mundo adulto, que también hay consumos que están muy naturalizados y entonces, como tú dices, la percepción del riesgo es muy baja. Y esto, claro, no es solamente un problema de los consumidores, es un problema del mercado que nos ofrece las sustancias legales así, ¿no? Como la solución y la panacea y la forma de vivir la vida. Es un tema también de nuestra cultura, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, tenemos una cultura en la que y de la economía del país. Nosotros, Uruguay está cada vez más posicionado como un productor de vinos de calidad, por ejemplo, de bebidas de calidad. Se van generando distintas, ahora nos especializamos en la vermutería artesanal, las cervezas artesanales, un montón de cosas. Entonces, todo esto hace que sea la percepción del riesgo bajísima, ¿no? En ese, sin duda. Y me habías preguntado algo más. No, porque me quedé pensando en esas situaciones en las que, por ejemplo, lo que mencionabas vos, Ana María, de situaciones de violencia doméstica donde hay un consumo, vos mencionabas, por ejemplo, de alcohol para evadir la situación, evadir la realidad, que también eso viene atravesado por otras políticas que tienen que ayudar desde otro lado, ¿no? Pero cómo queda el tema también de salud mental metido en el medio, como que es un abordaje que tiene que hacerse, dependiendo de la situación, obviamente, por distintos lados. Eso, sin duda. Pero terminamos observando a la persona con distintos frentes, ¿no? Y en ese sentido, por donde se cuelan adicciones, ¿no? Claro, y estamos frente a algunas adicciones que pueden ser novedosas, pero que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que son las apuestas en línea, las pantallas, las adicciones a pantallas. Hay muchos chicos que no duermen en toda la noche porque la pasan conectados, ¿no? Y todos nosotros estamos teniendo un vínculo con el celular, con las pantallas y todo, que va mucho más allá de lo saludable, pero que además va cada vez más restringiendo la vincularidad y determinadas formas de la vida social y comunitaria, y va como generando situaciones de aislamiento, ¿no? Que sin ninguna duda tiene un impacto muy fuerte en la salud mental, y esto todavía tras la pandemia, ¿no? que ya de por sí fue, y nos preocupa muchísimo las depresiones de niños y adolescentes, los intentos de autoeliminación de niños y adolescentes, que no necesariamente están vinculados a sustancias, que están vinculados a esto, a pantallas, a soledad. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos hablando de la infancia y de la adolescencia actual? ¿Qué es lo que pasa con mi generación, con la generación que viene después de la mía, donde por una cuestión meramente generacional somos consumidores
somos consumidores naturales. Nosotros en el 84 teníamos 14 años, en el 85 15 y más o menos, y de alguna forma quizás queriendo o sin querer pudimos haber dado un ejemplo también a nuestros hijos. ¿Cómo influye eso en estas nuevas generaciones? Que no digo que lo hayamos hecho por mal. No. Era algo naturalizado de pronto en mi generación. Yo te diría que no es lineal, ¿no? En algún momento, por ejemplo, se había estudiado que en los hogares donde los padres eran fumadores, las chances de que el hijo fuera fumador de tabaco nomás eran más altas, ¿no? O sea, como que había algo, pero que tiene más que ver justamente con esto de la naturalización, ¿no? De pronto en las casas donde el tabaco nunca estuvo presente, es algo que después no generó la misma el mismo recurso como cotidiano ese consumo. Pero no es lineal, es como decir, por ejemplo, los hijos de padres alcohólicos muchas veces son más que abstemios porque rechazan el alcoholismo de los padres, ¿no? Es decir, entonces tenés un poco de las dos experiencias. Ahora, como generación, cada generación reniega un poco de la anterior, ¿no? Es decir, tu generación renegó de la anterior. Sí. Fuertemente. Por ejemplo, Benedetti decía, yo no entiendo por qué me pegan tanto los más jóvenes, ¿no? ¿Por qué me pegan tanto? ¿Qué quise? Bueno, y es parte de el matar al padre de alguna manera que permite crecer, ¿no? Así, simbólicamente hablando, ¿no? Está claro. Hay un oyente que plantea esa mirada, ¿no? Dice, nadie habla de los padres, que hay que trabajar con los padres. Sí. Él habla especialmente de conductas abandónicas de padres, de familias desintegradas, que a veces puede estar la familia muy integrada, los padres muy presentes, pero con conductas absolutamente tóxicas en el entorno y hacia los hijos o entre ellos también, ¿no? Esa es una acotación que me permito hacer, pero quiero esa mirada de los adultos referentes, ¿no? Cuando estamos en un núcleo criador. Uruguay tiene un excelente observatorio de drogas, es muy bueno, desde los mejores de la región, y una de las cosas que evaluó rápidamente fue qué importancia que tenía la presencia de los padres como factor de protección, sin ninguna duda. Pero no es una presencia familiar de estar hablándote de qué malas son las drogas, no. Es una presencia familiar que en los indicadores de las encuestas tiene que ver con tus padres tienen idea de tu trayectoria académica, saben cómo te van al liceo, ¿no? Tus padres conocen a tus amigos, alguna vez en el día comen juntos, saben a dónde vas, a qué hora volvés, ese tipo de cosas, ¿no? El involucramiento familiar es un factor de protección. Sin duda. Y cuando hay un problema, ¿a quién acuden, no? Exacto. También creo que hay que tener cuidado de no culpabilizar a las familias porque estamos viviendo un tiempo en el que además, es muy difícil ser. No, convengamos una cosa, naturalmente cada generación tiene su lenguaje, su estética, su música, cosas que de repente los más veteranos naturalmente podemos llegar a criticar o podremos, pero digo, cada generación con su lenguaje. Lo que creo que no hemos logrado es encontrar la sabiduría o el camino. No estoy diciendo para integrar porque no podemos invadir a una generación tampoco, pero hay una cuestión que tiene que ver con valores, que sí es lineal, y no importa de qué generación seas, y eso me parece que sí se ha diluido con el tiempo. Y una de las cosas que se ha diluido con el tiempo, porque se transforman a veces las palabras, toman el significado que los humanos le damos y no la que tiene en el diccionario, son palabras como disciplina, como autoridad, que no tiene nada que ver ni con autoritarismo, ni con, como digo, no estoy hablando de encerrar a nadie, pero estoy hablando sí de los límites que se tienen que poner, porque cualquier psicólogo te dice, cuando vos a una persona, a tus hijos les pones límites, los estás conteniendo, los estás cuidando y ellos se sienten también contenidos y amados. Estoy hablando de los límites que se ponen bien en puestos. Una conversación como la que estamos teniendo vos y yo en este momento. Sí, sin ninguna duda, el límite es una demostración de amor, de preocupación para los adolescentes. Yo he trabajado mucho con liceales en distintos liceos públicos y colegios privados, y muchísimas veces nos decían, no, lo que pasa es que ella o él tiene problemas porque a los padres no les importa lo que hace. Y ellos mismos decían, cuando yo tenga hijos no los voy a dejar hacer esto, ¿no? O sea que si bien a ti te lo van a discutir como papá, como mamá, te lo van a discutir, pero
el límite de alguna forma tiene que ver con un aquí estoy, ¿no? Y yo creo que en realidad lo que los padres deberíamos poder hacer es estar presentes, ¿no? Más allá de que podamos hablar o no el mismo lenguaje, más allá de que podamos... Y, que sin, no, y sin invadir tampoco, exacto, ¿no? O sea, que no, porque por algo surgen los nuevos lenguajes y es para que tú no lo entiendas, ¿no? Te hablo de una manera que la idea es que la generación anterior no lo entienda, ¿no? totalmente. Una vez nos decía alguien le preguntaba, una abuela le preguntaba a la nieta por qué salía tan tarde. Dice, para no encontrarme con mis viejos. Pues si salgo antes, ellos van a los mismos boliches, ¿no? Esto de que a veces los adultos invadimos espacios de los adolescentes y eso los hace correrse más, ¿no? Ana María, ¿qué te parece si hablamos un poco de los lineamientos de este seminario que se va a llevar adelante? Bueno, este seminario tuvo como 3 momentos. Un momento de pensar esta cuestión como a nivel macro, todo lo que ha sido la ruptura de las normas internacionales que rigen la convivencia en estos temas, sin ninguna duda, un deterioro de la calidad de las democracias y bueno, y un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? De una cierta crueldad que recae en que se vayan cerrando servicios de atención de todo tipo, ¿no? Pues sí. Tenemos en el barrio, digamos, países vecinos que recortan medicamentos, vacunas, tratamientos oncológicos, atención a la discapacidad, bueno, todo eso que también afecta, bueno, todo lo que son las políticas sociales, todo el recorte que va dejando algunos sectores de población cada vez más expuestos, ¿no? Mirando ese panorama, un colega decía, ¿por qué todavía seguimos acá? ¿Por qué era tan negro el panorama? En un segundo momento estuvimos mirando, bueno, cómo impacta directamente esta situación sobre niñeces y adolescencias y sobre otras interseccionalidades, mujeres, raza, poblaciones de la diversidad sexogenérica, población en calle. Y en un tercer momento hablamos de qué hacemos, desafíos. Tuvimos un acompañamiento que agradecemos muchísimo de distintos lugares del Estado. O sea, nos pudimos sentar, sociedad civil, a dialogar con la embajadora ante la CND, ante Naciones Unidas de Colombia, con la delegada de las políticas, la secretaria de Drogas de Brasil, el secretario de Drogas de Uruguay, el director del IRCA, y tuvimos acompañamiento de gente de INISA, DINAL, y bueno, de distintos lugares donde intentar pensar cómo avanzamos juntos, ¿no? Ana María, este seminario se hace de forma periódica, año a año van viendo ustedes la situación, cómo se va presentando. ¿Están viendo en estos últimos años, no específicamente ni decirte 5 o 6 años para atrás, 2, 1, pero sino en los últimos años cómo se va complejizando esto? ¿Es algo que ustedes también, con todas las patas en territorio, en todos estos niveles y capas de las que estamos hablando, van viendo que es una situación cada vez más compleja? Sí, la RIOD, que es la Red Iberoamericana de ONGs de Drogas, tiene 28 años. Este fue el 28 seminario, justamente. Los seminarios son anuales y vamos rotando los países en donde se hace. En Uruguay es la tercera vez, si no me equivoco, que se hace. Y sí, la complejidad viene por 2 lados. Por un lado, por el aumento de las situaciones muy dramáticas de nuestras poblaciones, ¿no? Es decir, esto que te decía hoy, la violencia en los territorios, las inequidades, la exclusión, los nuevos problemas que van surgiendo, también las nuevas drogas que van surgiendo. No es lo mismo lidiar como lidiábamos cuando yo empecé a trabajar en esto hace muchísimos años, básicamente con el consumo de marihuana, que ahora estar lidiando con la pasta base y las mezclas y el tusi, bueno, y todas esas cosas, ¿no? Sin ninguna. Pero por otro lado, la otra complejidad tiene que ver con esto, ¿no? Que hablábamos recién del recorte de todos los presupuestos, de las asistencias. Las leyes de salud mental en la región tienen ya más de 10 años en todos los países de la región y no se implementan porque no tienen presupuesto. En Argentina, en Chile, en Uruguay, en todos lados pasa que tenemos buenas leyes, pero seguimos con las mismas herramientas nefastas y caducas de hace muchísimos años porque no se destina presupuesto para poder llevarlas adelante, ¿no? Y lo mismo el otro día decían,
Creo que nuestra Junta de Drogas tiene una mirada estratégica muy buena, pero te dicen, tenemos un debe en esto, tenemos un debe en lo otro, porque no se puede trabajar desde la nada. Sociedad civil, las organizaciones que trabajábamos con la temática de drogas, quedamos poquísimas en relación a las que habíamos hace años. Sí, que también tienen que sostenerse, ¿no? Porque exacto. Eso es el impulso. Trabajamos de la honorariamente, sociedad. la gran mayoría de nosotros hacemos trabajo en base a voluntariado y de pronto, bueno, por ahí metés un proyectito cortito de 3 meses de algo o cosas así, pero estamos todos sin presupuesto. Y con serios riesgos el que no desapareció, ir desapareciendo o en algunos casos fusionándose con otras entidades que trabajan en otros temas. Entonces las de drogas en realidad se van como disolviendo dentro de las de infancia o las de, yo qué sé, otros temas, ¿no? Tal cual, Ana María. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde para hablar con tiempo de toda esta mirada que tienen sobre esta realidad tan compleja. Muchísimas gracias, un gusto y bueno, esperemos que nos podamos seguir encontrando. Seguro que sí. Ana María Echeverría, vocera del Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, pasaba por Viva la Tarde.